estuvo. Sí, ya, venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito. ¿Qué rayos? Misión Marte. Y como pueden ver, estamos estrenando temporada, la nave no es la misma, y hablando de que no es lo mismo, hay muchos cambios. Todo cambia, todo evoluciona, incluso nuestro organismo. Así es, nuestro cuerpo no solo cambia, sino que dependiendo cómo vamos creciendo, se adapta. Se adapta y te habrás dado cuenta porque a veces cuando regresas de vacaciones de la escuela, el uniforme o la ropa que utilizas ya no te queda. Definitivamente, a veces también tu altura, creces y no solo eso, de repente puedes bajar. Por supuesto, en tus amigos, hombres, habrás notado cambios en la voz y entonces de repente estos cambios provocan voces a veces un poco simpáticas. Y hablando de eso, hoy vamos a platicar de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son las diferencias entre crecer y desarrollarse? ¿Cuándo es que dejamos de crecer? Es más, ¿algo en algún momento en lugar de crecer se reduce? ¿Y podemos regular el crecimiento? Esta y varias preguntas más alrededor del crecimiento y el desarrollo son el tema que tenemos preparado para ti el día de hoy. Así es. Bienvenidos entonces a ¿Qué rayos? Misión Marte. Comenzamos. Los primeros dientes en aparecer son los inferiores, entre los 5 y 9 meses de edad. A los 4 meses de edad, un bebé debería ser capaz de sostener objetos pequeños y llevarlos a su boca. Al año de edad, un bebé idealmente podría hacer un par de palabras de manera regular. La visión se desarrolla completamente a los 2 años de edad. A los 3 años de edad, los niños contarían ya con su dentadura completa, 20 piezas. Uno de los retos más grandes que tiene la humanidad en su intento por conquistar el espacio es entender cómo el crecimiento y el desarrollo del cuerpo humano se puede ver modificado en otras condiciones. Por ejemplo, sin gravedad, sin oxígeno y sin otros muchos elementos que tenemos aquí en nuestro planeta. ¿Qué va a pasar cuando exploremos otras fronteras, como el caso de nuestra misión a Marte, con el crecimiento y el desarrollo del cuerpo humano? Qué bueno que lo mencionas, Pisu, porque esos cambios tienen que ver con cosas físicas, emocionales, de comportamiento. Sí. Y espérate, incluso medio ambiente, nutrición y genética. Bueno, vamos por partes. Entendamos que dentro del crecimiento y el desarrollo hay distintos procesos fisiológicos. Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita del crecimiento. ¿Qué lo integra? Me parece perfecto. Entonces acuérdense, crecimiento y desarrollo. Crecimiento es el proceso físico por el cual nuestro cuerpo puede experimentar cosas como tamaño, longitud y peso. Cambios en esos tres. Crecemos, nuestros huesos se hacen más largos, más y fuertes, la combinación de crecer y hacer los huesos más largos genera más peso. Eso es crecimiento. Claro. Ahora, desarrollo. Desarrollo son cómo adquirimos habilidades para poder usar nuestro cuerpo. Ya no es el tema físico y genético, sino cómo aprendemos habilidades que tienen que ver con el crecimiento. Cómo tu cuerpo, en términos mentales y motrices, va volviéndose cada vez más hábil, cada vez con más experiencia, las cosas se te hacen más fáciles y comienza desde aprender a caminar hasta andar en bicicleta, en motocicleta o hacer algún malabar. Claro, podemos decir que el crecimiento no tiene que ver directamente con nosotros, eso pasa en nuestro cuerpo. Y el tema del desarrollo ya lo implementamos porque eso es un aprendizaje en las habilidades. Claro, además es importante entender que todos crecemos a nuestro propio ritmo y de manera distinta. Definitivamente, o sea, si de repente ven que su amigo empieza a crecer un poquito más y ustedes se quedan, no se preocupen, lo van a alcanzar y aparte es cuestión de genética. Tiene una cuestión genética, tiene una cuestión de nutrición, una cuestión del medio ambiente y de las características mismas de nuestro organismo. Recordemos que somos únicos. ¿Te parece si damos un reportaje para conocer mejor esto? Vamos a aprender mucho más juntos. Venga, vamos a ver. El crecimiento físico de un individuo involucra incremento en el tamaño y peso del sujeto y de sus órganos. Los primeros días después del nacimiento, un bebé pierde alrededor del 10% de peso porque se está adaptando a vivir fuera de su mamá. Pero a partir de la segunda semana, empieza a ganar peso de manera importante. De los 4 a los 6 meses de edad, el bebé puede llegar a duplicar su peso. Antes de cumplir el año de edad, su crecimiento disminuye el ritmo de velocidad.
pero se mantiene constante hasta alrededor de los 10 años de edad. En ese punto, cuando inicia la pubertad, que el crecimiento otra vez es mucho más notorio y se mantiene así hasta alrededor de los 14 a los 16 años. Los órganos internos crecen a diferentes ritmos. El sistema reproductivo crece después del nacimiento y se detiene hasta la pubertad. En cambio, la mayor parte del crecimiento del cerebro se da durante los primeros años de vida. Al nacer, el tamaño del cerebro es de tan solo 1/4 parte del tamaño que alcanzará durante la vida adulta. Además, durante los primeros 3 años de vida, la composición corporal de un niño es principalmente agua y tejido graso. Después de esa edad, comienzan a crecer los músculos. Por otro lado, el desarrollo involucra la adquisición y perfeccionamiento de diferentes habilidades que pueden agruparse en 5 grandes áreas. Cognitiva. Es la habilidad del niño de aprender y resolver problemas. Va desde explorar alrededores, gateando, o el aprender a hacer operaciones numéricas. Social y emocional. Es la habilidad del niño para interactuar con otros, además de la capacidad de autocontrol emocional. Esto va desde bebés respondiendo sonrisas hasta niños tomando turnos en juegos infantiles. Discurso y lenguaje. Es la habilidad del niño para entender y usar el lenguaje. Va desde la adecuada dicción hasta el aprender reglas gramaticales y comprensión del lenguaje complejo. Desarrollo motor fino. Es una habilidad de los niños para usar músculos pequeños, particularmente los de las manos y dedos para tomar objetos pequeños, dibujar, recortar, utilizar enseres domésticos como cucharas, vasos, etc. Desarrollo motor grueso. Es la habilidad para usar músculos grandes. Va acompañada de coordinación y equilibrio. De acuerdo a la edad puede ir desde sentarse y aprender a caminar hasta el desarrollo de gestos motores complejos como correr, saltar, andar en bicicleta. El crecimiento y desarrollo adecuado de un individuo dependerá de factores no modificables como la herencia genética y la personalidad, así como de factores modificables, nutrición y estímulos ambientales. Una adecuada alimentación, el practicar ejercicio de manera periódica, adecuados hábitos de sueño y descanso, convivir con personas que tengan otros intereses y habilidades ayudarán al desarrollo y crecimiento óptimo del niño. De acuerdo a investigaciones realizadas en los últimos años, se recomienda lo siguiente: poner atención a los niños para identificar algún factor que pudiera comprometer su desarrollo, debilidad visual o auditiva, por ejemplo. Interactuar estrechamente mediante actividades como platicar, cantar, jugar, leer, etc. De esta forma, se reforzará la identidad del niño, además de que los padres conocerán sus habilidades e intereses. Convivir con otros padres y niños para conocer otras experiencias y métodos de enseñanza. Leer para poder encontrar la mejor forma de estimular a cada niño. No olvidemos que el desarrollo y crecimiento son únicos para cada persona. Como podemos ver, no hay una receta de cocina para un adecuado desarrollo y crecimiento. Lo más importante es tratar de brindar las mejores oportunidades a los niños. Hablando de crecimiento y desarrollo, es importante notar que el desarrollo en términos infantiles es un proceso continuo. Ahora, imagínense eso, necesitamos que usen su imaginación, ¿ok? Nuestras neuronas son como árboles con las ramas y se conecta un árbol con ramas con otro árbol con muchas ramas. Y a esa interacción se le llama sinapsis neuronal. Es decir, la transmisión que hay de información o de un pensamiento entre las neuronas que ayudan justamente a desarrollar o a controlar algún tipo de habilidad en particular. Esto es bien interesante porque además cada uno de estos forma redes neuronales. Una vez que están interconectados todos estos caminitos, digamos, en donde fluye información dentro del cerebro, se le denominan redes neuronales. Así es, son circuitos conectados entre sí. Ahora que decías como vías, justamente es como calles, sobre todo las de la ciudad, que están como todas por todas partes conectadas. Correcto. Y si has escuchado la frase, la práctica hace al maestro, se refiere precisamente al desarrollo de redes neuronales alrededor de una habilidad muy particular. Por ejemplo, mientras más tengas tú redes neuronales directamente relacionadas con... Vamos a ver, Pau, una de tus grandes habilidades, por ejemplo, es el fútbol. Así es. Bolita, por favor. Bueno, gracias. El arte de dominar un balón tiene mucho que ver precisamente con redes neuronales alrededor de esa experiencia en particular. Mientras más entrenas, mejor te haces al respecto. Y a esa habilidad se le llama plasticidad neuronal. Y yo ahorita le voy a enseñar a Pisu a hacer unas dominadas. Quien no tiene, Pisu, ningún tipo de red neuronal alrededor de dominar un balón. Soy muy malo para el fútbol. Hay que hacer esa aclaración y por eso a Pisu le vamos a pedir 2 dominadas seguidas. Que voy a intentarlo. Vamos a continuar de todas formas viendo una entrevista mientras yo me quedo haciendo aquí el ejercicio, pero el chiste es desarrollar una habilidad durante el programa. Tú
¿cuál desarrollarías? Si tienes un balón y estás viendo la tele, por favor, ten cuidado con el balón y con la tele. Papás, no digan que no avisamos, ¿eh? Vamos a continuar con el reportaje. ¿Entrevista? Vamos a verlo mientras. Una entrevista que realizamos al respecto. Ok. No, bueno. Tenemos además el lujo, debo decirlo, de platicar con María Concepción Morán, maestra en psicología, y con quien vamos a aprender juntos y a confirmar parte de lo que hemos compartido con ustedes a lo largo del programa: crecimiento y desarrollo y la maravilla que significa el cerebro. ¿Por qué es que no nacemos, como el resto o muchos de los animales, con la mayoría de nuestras habilidades ya desarrolladas? ¿Por qué no parece que naciéramos listos para enfrentar la vida? Bueno, eso es muy importante, el darnos cuenta que nosotros somos un ser vivo que finalmente, si no hay alguien que lo cuide, estaríamos muertos instantáneamente casi. Y hay muchos otros seres vivos que no, que surgen y ya empiezan a correr, se levantan y hasta buscan alimento en ese momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro cerebro, si nosotros naciéramos cuando ya estuviéramos maduros y que nuestro cerebro fuera mucho más desarrollado, no cabríamos dentro del cuerpo de la madre. Entonces no habría forma de nacer, ¿sí? Entonces sí, somos un ser vivo que necesita automáticamente que alguien lo cuide, ¿sí? ¿Hay algún momento en el que el cerebro deje de desarrollarse como tal? No, y eso es muy importante hacer énfasis, ¿sí? Por más edad que nosotros tengamos, siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo. Ahora, si hay épocas en donde nuestro aprendizaje es como si fuera express. Hay una gran cantidad de aprendizajes y nosotros podemos decir que los 2 años, hasta desde la concepción, yo hablo desde la concepción, porque hay investigaciones que demuestran que nosotros empezamos a aprender cosas y a desarrollar nuestras conexiones neuronales, que nosotros hablamos de neuronas, que son esas celulitas que se conectan unas con otras y que forman grandes redes. Esto, nosotros empezamos a generar esas redes neuronales desde la concepción, en el momento, por ejemplo, en la audición, que es una de las partes que más me interesa. Desde los 6 meses de gestación ya nosotros tenemos un ser que está aprendiendo cosas. Entonces, hablamos del cerebro como un órgano que depende de todo su entorno y del cuerpo dentro del cual vive para el desarrollo determinado que va a tener. Claro, y esto hay muchas vetas muy importantes. La nutrición que tiene la madre es indispensable. La conducta de mi hijo está siendo determinada no solamente por mi amabilidad directa con él, sino por la violencia que él está percibiendo en la casa. Claro, eso es muy importante. Y hay cambios desde el punto de vista estructural y de todos los neurotransmisores que se generan. Por ejemplo, hay cosas que a mí me gustaría subrayar en relación a cierto tipo de comportamientos de cooperación, altruismo o egoísmo, por ejemplo, ¿sí? Están dados por cómo se da esa estructura en los primeros momentos de nuestra vida y cómo se empiezan a cablear ciertas cosas. El aprendizaje lo que implica es que todos esos estímulos que nos llegan por todos lados tengan coherencia y por lo tanto hay una gran cantidad de actividad que nosotros generamos claves para poder leer nuestro entorno. La importancia que tiene este proceso de ir aprendiendo a filtrar y lo relacionado que está con nuestro entorno y con la cultura a la que pertenecemos. Entonces, a mí me gustaría primero empezar. Tenemos nosotros que estar conscientes que lo que vemos es producto no solamente de lo que llega, sino de lo que creemos que estamos viendo. ¿Qué compartiríamos con los papás y con los niños que están viendo el programa en términos de una sugerencia que nos permita, pues, estimular un desarrollo cerebral sano? Entonces, cuando tú leas, cuando tú escuches algo que para ti sea importante, ponte junto a ese otro ser que tienes por ahí y compártelo con él. Respiren, hagan la pausa y escuchen y déjense tocar por estas manifestaciones culturales que tenemos y tratemos de estar atentos a lo que nos cambia esta entrada de estímulos especial que nosotros llamamos arte. Pues
qué mejor forma de cerrar una entrevista tan bonita en un tema tan maravilloso. Así que los invito, Pau, amigos que nos están viendo, amigas, regresamos a la nave de Qué Rayos y continuamos hablando justamente del crecimiento y desarrollo, pero después de esta explicación maravillosa. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos y esta es su casa. Muchas gracias, regresamos a la nave de Qué Rayos. Ha llegado el momento de actualizar nuevamente nuestra bitácora de viaje. En actualización al proyecto Misión Marte, te quiero compartir que Elon Musk, el líder de la empresa SpaceX, ha estado realizando pruebas con distintos cohetes precisamente con miras a llevar a muchos humanos al planeta de Marte. Y esta semana vimos cómo se llevaron a cabo pruebas exitosas nuevamente de un despegue y un aterrizaje de un cohete en el mar. Continuamos con nuestro programa. Mientras tanto, en Marte fue encontrada una roca con cuarteaduras que sugieren hubo lodo y por lo tanto agua en forma líquida en la superficie de este planeta.